Si un día me vienes a contar que una empresa que estaba a punto de la bancarrota sobrevive porque estos gordos compus se unieron en un foro para evitar que cayera en la perdición, yo te digo que eres un estúpido. Pero resulta que pasó en realidad. Pero como no me lo contaste, tú sigues siendo un estúpido. Esto es una noticia vieja, pero no está mal recordarla para que tengan un poco de información interesante e importante con respecto a este evento. Además, el que no aprende de su pasado está dispuesto a repetirlo. Así que aquí va un pequeño resumen sobre esta cosa. GameStop es una cadena de tiendas de videojuegos que a inicios de esta década, allá por el 2021, estaba sufriendo por los cambios drásticos de nuestra sociedad. Un ejemplo era el hecho de que muchos ya no iban a comprar juegos físicos a las tiendas y el hecho de que el coronavirus llegó a afectar el comportamiento de los consumidores. Desde las prioridades en qué gastar el dinero y el hecho de que habían otros servicios que los ayudaban en épocas de cuarentena. Básicamente quedó atrapado en una tormenta de desgracias para su negocio. A tal punto que la tienda estaba condenada a irse en bancarrota por la situación financiera que estaba pasando. Y esto no es algo nuevo, ya había pasado con Blockbuster, que en sus años dorados era la cadena de renta de películas y videojuegos que no supo afrontar el cambio tan repentino de los servicios de streaming. Pues esto mismo fue lo que empezó a condenar a GameStop. Pero la variante más significativa a diferencia entre estas dos empresas era que tenían a unas personas que estaban buscando encarecidamente que GameStop cayera en la bancarrota. Aunque tampoco me extrañaría que en su época Blockbuster también lo estuvieran con esas. En fin, GameStop iba a cerrar y parecía que nadie le importaba su muerte, excepto a cierto grupo de personas, Melvin Capital. Si no sabes quién son, no te preocupes, ni siquiera la Wikipedia tiene información de estos desgraciados. Oye, Ludwig, pero ¿por qué tan agresivo con esta pobre gente? ¿Qué es lo que te hicieron? Te diré qué es lo que hicieron. Ser ricos. Verán, pequeños niños, Melvin Capital es una firma de inversionistas que se dedican a hacer los ricos más ricos. Se dedican a estar haciendo análisis en las bolsas para ver cuándo invertir dinero y hacer predicciones en empresas que están dentro de la misma. Y aquí es donde entra GameStop. Al ser una empresa que está dentro de la bolsa, tú como inversionista puedes hacer lo que yo ya mencioné antes, invertir y predecir el futuro de todas las empresas que están aquí. GameStop estaba en la mira de este grupo. Ellos estaban haciendo predicciones que afirmaban que la empresa iba a caer en bancarrota y sacando beneficio con ello. Pero, ¿cómo sacas beneficio de una empresa que no solo no es tuya, sino que también desaparezca? Cuando tú inviertes en algo o en alguien, esperas un tipo de beneficio. Pues en el mundo de las finanzas existen estos términos, pero en dos aspectos: inversión en corto y largo plazo. Una inversión a largo plazo busca generar ingresos de manera gradual en un lapso de tiempo considerablemente largo, ya sea como invertir en terrenos, bonos o insumos para empresa. Mientras que la inversión a corto plazo busca el beneficio de manera inmediata. Este no busca una rentabilidad, busca que sea inmediato en un lapso de tiempo muy pero que muy corto, ya sea con recorte de personal, rentas o, en el caso, GameStop y Melvin Capital, el estrangulamiento de posiciones cortas. ¿Y esto qué significa? Es decir, en palabras que hasta un niño iPad Kid entendería, que al ser una empresa que está muriendo o que ya no está vendiendo bien, estos liquidan sus productos para conseguir mínimamente un poco de ingreso y que en la pérdida no sea tan dolorosa. Y entre estos productos entran las acciones. Claro, esto tomando de ejemplo a GameStop. Melvin Capital, al ver esto, pide prestado acciones a GameStop para poder venderlos a precios exorbitantes. Todas las acciones que ponían de GameStop al mercado tendrían un valor mucho más alto porque las acciones revendidas tendrían un precio mayor al comprado, devolviéndole así el dinero a GameStop por el precio prestado y ellos quedándose con una ganancia enorme. No me pregunten cómo funciona eso de vender acciones que no tienes, pero así es como funciona en el mundo de las finanzas. Esto genera una escasez artificial y la gente cree que le va mal a una empresa, así que deciden vender sus acciones. ¿Y cuál es el problema con esto? Esa escasez fue generada a propósito para que todas las acciones prestadas, palabra clave de estos sucesos de GameStop, quedaran en manos de Melvin Capital, haciendo que todas las acciones revendidas por parte de Melvin sean un ingreso solo para ellos. Y claro, como estas acciones fueron prestadas, como cuando tú le pides prestado dinero a alguien, entonces tú compras algo con ese dinero, lo vendes a un precio bastante exorbitante, te quedas con la ganancia y le devuelves el dinero a la persona que te lo prestó. Así es como funciona aparentemente. Normalmente se dice que el mercado está siendo manipulado de esta forma. Anunciar que se escasean acciones y que están baratas hacen creer que a la empresa le está yendo mal.
terminan haciendo que otras personas que ya tenían acciones intenten vender desesperadamente los suyos, y Melvin Capital aprovechaba eso para comprarlos de manera mucho más baratas y luego volverlos a vender a un aumento de valor bastante grande de manera artificial, para luego saltar el barco con las ganancias. Pero curiosamente, este barco, por dicha, una pequeña población en internet que logró salvarlo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el barco de GameStop no se hundió? Bueno, esto de comprar y revender y prestar y bla 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 y todo esto que hacen en el gran mercado no son cosas de un día para el otro. Son procesos que duran meses y aunque se llamen inversiones a corto plazo, esto no es algo de 24 horas. Melvin Capital buscaba su beneficio alrededor de 1 o 2 años, tiempo suficiente para que otras personas con mucho tiempo libre descubrieran su jugada. En Reddit, un grupo de personas del foro r/Wall Street Bets, un foro sobre aficionados a la inversión y el mundo de las finanzas, se dieron cuenta sobre esta estrategia dentro de la bolsa. Los fondos de Melvin Capital habían apostado tanto dinero en contra de GameStop que había más acciones vendidas en corto que acciones reales existentes. ¿Eso qué significa? Que estas personas estaban vendiendo más acciones prestadas de las que habían en stock en GameStop. Y ahí fue cuando se les prendió foco a este grupito. Si todos compraban estas acciones prestadas, el precio subiría de manera colosal. Al tener más acciones prometidas, si estas eran compradas, obligarían a Melvin Capital a tener que poner de su bolsillo esa diferencia. O, mejor explicado, comprar acciones reales para dársela a los compradores. En enero del 2021, las acciones de GameStop pasaron de costar alrededor de $19 a casi $500 en pocos días. Y Melvin Capital empezó a perder miles de millones de dólares al día. No cientos, miles de millones de dólares. Esto desestabilizó económicamente a Melvin Capital a tal punto de casi quedar en la quiebra inmediata. Para no irse en picada, tuvieron que pedir a otros dos fondos gigantes, Citadel y Point72, para que los tuvieran que rescatar, entre muchas comillas, prestándoles alrededor de $2.750 millones. Y todos sabemos perfectamente que estos chupasangre no iban a salvarlos solo porque sí. Claramente esto no iba a ser una obra samaritana. En este punto de la historia, uno creería que ganaron los buenos y el villano perdió, pero realmente no fue así. De hecho, gracias a este suceso empezaron a surgir muchas cosas que hacían pensar que probablemente el mundo de las finanzas estaba amañado. El agua moja y el tenedor en la cocina, ¿no? Cuando Melvin Capital estuvo contra las cuerdas, de pura casualidad, así como si hubiera sido algún tipo de magia negra, las plataformas de trading como Robinhood prohibieron de manera repentina no poder comprar más acciones de GameStop, y la única cosa que se podía permitir en estas aplicaciones era solamente vender. Esto detuvo la subida del precio y salvó a muchos fondos inversionistas a perderlo todo en ese momento. Esta actividad tan sospechosa demostró que las multimillonarias no permitirían que tú engañes el sistema. Solo ellos pueden hacerlo. Aún así, el daño ya estaba hecho. Melvin Capital nunca se recuperó. En enero del 2021 perdió el 53% de su valor de $6.800 millones, y esto solo iba en picada. Seguían perdiendo dinero desde el suceso de GameStop y terminaron cerrando sus puertas en 2022 por la mala reputación. El fondo anunció su cierre total en mayo de este año. El caso de GameStop es uno de esos momentos en la historia que no se deben olvidar. Demostró que las firmas de accionistas usaron las redes sociales para impulsar su estrategia para vender cantidades millonarias de acciones que no tenían de una empresa que estaba sangrando. Oh no, acabo de generar una escasez artificial. Anunciaré que esta escasez artificial por todos los medios de comunicación para que compren y vendan todas las acciones. El sistema no está mal, sino más bien funciona de manera perfecta. Simplemente es elitista y se aprovecha del más pequeño para seguir creciendo. Pero si sabes moverte igual que ellos, siendo un inversionista minorista, usando las mismas estrategias como las redes sociales, puedes mover el mercado con la misma fuerza que los grandes bancos.